Creo que el análisis planteado a nuestros siguientes invitados es el tema del traslado de Daniel Salcedo a la cárcel del Inca, ya verificado que está en el Inca. Previo a eso, algunos chequeos de salud de la policía. Pero claro, alguna gente dice, esta movilización, esto es necesario, no es necesario. Y entonces queremos saludar al señor coronel Mario Pazmiño. Desde el punto de vista de seguridad, coronel Pazmiño, este traslado y este operativo para el traslado, más aún estas sombras que se ha generado, que pese a que la autoridad ya daba unas indicaciones, algo pasaba en los hospitales, a más de la compra y venta de medicamentos, para que el señor Salcedo, como se dice en el barrio, suelen decir, se haga el loco, y tenía dificultades de trasladarle. ¿Cuál es su lectura y su visión? Bienvenido, Mario, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes de Prestigiosas Radio. Bueno, yo lo que creo que básicamente el juez debía de haber realizado antes del traslado y de disponer del traslado del mismo, tenían que haber realizado un análisis de riesgo y vulnerabilidad. Esto es un requisito previo a este traslado. ¿Por qué digo esto? Porque necesariamente este señor Daniel Salcedo tenía ya un antecedente y era un monto de $2 millones por su vida. Por lo tanto, eso implicaba procedimientos adicionales con el tema de seguridad. Lo recomendable en estos casos, antes que realizar un traslado terrestre, que es muy oneroso por un lado y por otro lado implica un sinnúmero de riesgos durante el desplazamiento del mismo, que pueden ser de cualquier tipo, era lo más viable un traslado aéreo de la forma mucho más rápida y hacia un centro de detención de máxima seguridad, no un centro de detención como el que lo están haciendo al momento, con mínimas escalones de seguridad. Eso sería contraproducente completamente en virtud de la importancia que han dicho mismo el juez y el fiscal que representa este señor para esclarecer los diferentes casos de peculado, lavado de activos y fraude procesal. Entonces, creo que por ese lado debía necesariamente el juez tomar una decisión mucho más acertada con relación a dónde tenía que ir recluir esta persona. Creo que la cárcel de La Roca, que es de máxima seguridad, o la que está en la Tacunga, que también es de máxima seguridad y tienen procedimientos, no tengan contacto con el resto de la población carcelaria y de esa forma precautelar su integridad, tomando en consideración que inteligencia policial ya anunció cuando estaba en el hospital de que había una cantidad bastante elevada por la vida de esta persona. Usted dice que usted diría entonces que si ya había conocimiento de que se ha puesto un precio, digamos así, a la cabeza, o sea que ahí hay el interés de que desaparezca esta persona de alguna manera. Eso podría ser verificado. ¿Cómo lo verificamos? O también puede ser que circulan rumores para justamente provocar que no se inicien los procedimientos que se deben iniciar. Bueno, esto es una noticia que está en algunos medios de comunicación y que el mismo comandante general de la policía y el jefe del distrito del Guayas hizo mención cuando este señor se encontraba en el hospital. Y recuerde usted que incrementaron el pie de fuerza para realizar una vigilancia y protección mucho más amplia en el hospital donde se encontraba siendo atendido, en virtud justo de esta amenaza, porque inteligencia policial determina que existe indicios claros y concretos de que existía una presunción para asesinar a esta persona por unos $2 millones. Esta situación debía de haber sido considerada por el juez previo al desplazamiento. Tenían que haberle solicitado el juez a la Policía Nacional que realice el estudio de riesgo y vulnerabilidad para poder asegurar y precautelar la vida de esta persona, por un lado, y por otro lado, garantizar a futuro las declaraciones de esta persona en el esclarecimiento de los hechos. Usted entonces considera, bueno, por suerte ha llegado, tiene todas las... Está ahí, pero está en una cárcel, como usted mismo lo ha señalado,
en una cárcel que no es de máxima seguridad. Y con estos antecedentes, más lo que significa lo que se ha descubierto, o sea, lo que ha desnudado la pandemia que estaba pasando desde ya, dicen, desde el 2014, son 6 años de esto. Entonces ahí hay una estructura que puede de alguna manera trabajar también al interior de las cárceles. Ya ha pasado, coronel Pazmiño. Exactamente, por eso es que este tipo de seguridades o este tipo de traslados a centros penitenciarios como la cárcel 4 en la ciudad de Quito, que no tienen un sistema de seguridad adecuado y de protección adecuada, son cárceles en donde los niveles de seguridad son un poco más relajados, no existen mayores controles que los que existen en las cárceles de máxima seguridad, como La Roca y el otro que está en La Tacunga. Creo que ese traslado hacia estos centros es una irresponsabilidad, habiendo ya este antecedente anterior. Claro, este informe de lo que podría pasar. Ah, correcto. Podría pasar una situación en la cual va a ponerse en riesgo la vida de esta persona, porque como usted bien lo dice y lo manifiesta, en todo el sistema carcelario hay un sinnúmero de vulnerabilidades en donde han encontrado la misma Policía Nacional armas de fuego, armas cortopunzantes, y cualquier tipo de este contacto, digamos, al interior del centro carcelario puede determinar que alguien haya pagado para que se ejecute esta recompensa de 2 millones. Y el tema quedaría ahí complicado, mucho más complicado para el mismo juez que mandó a esta persona para allá, para la Policía Nacional y para los del centro carcelario. Claro, estas vinculaciones de este tipo de personajes, como el señor Salcedo, mientras hay una investigación deberían tener, si es que él decide, ¿no es cierto? Y eso le queríamos preguntar al doctor Ramiro García, que está por conectarse, entiendo, jurídicamente hablando, pero desde el punto de vista de seguridad, ¿es Salcedo el que puede pedir también asistencia? Claro, obvio sería, es la obligación del Estado, pero además de incrementar esos cuidados, ¿qué haría usted si es que le piden recomendar qué hacer con Salcedo, coronel? Lo primero que haría, primero contestando la primera pregunta, Francisco, yo creo que Daniel Salcedo puede, a través de sus abogados, pedir un incremento del tema de seguridad, pero él no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque es diferente estar en una cárcel de máxima seguridad a una cárcel de mínima seguridad, en donde goza de un sinnúmero de privilegios. En la cárcel de máxima seguridad no le van a permitir hacer mayores actividades, ni tomar contactos, ni mucho más como pasó en el hospital. Exactamente, tenía una libertad total y una disposición, era como que estuviera en su presidente casa de la República ahí encerrado. Y por el otro lado, yo creo que yo recomendaría, si me preguntarían, yo recomendaría inmediatamente el traslado hacia la Tacunga o el traslado hacia La Roca. Recordemos que este incidente y este proceso judicial se está llevando en Guayaquil, por lo tanto, esta persona debería estar en esa zona territorial. ¿Y no es peligroso que esta cárcel también de máxima seguridad, por justo lo local del tema, no se vuelva vulnerable? Es que en estas cárceles de máxima seguridad existen sitios de aislamiento, en donde están en la celda y tienen horarios especiales para salir y salen con control policial y control de guías penitenciarios. Entonces sale al patio, realiza una caminata, realiza alguna actividad física y luego retorna a su área de reclusión, que es completamente cerrada y reservada exclusivamente para esa persona. Eso es lo importante de estas áreas de máxima seguridad, en donde no existe mayor contacto entre ellas. Ahora tampoco, si es que le ponen en el pabellón A o B, en donde hay varios niveles también dentro de este sistema, entonces no es prudente, tiene que estar en las áreas de mayor protección, ¿no? Saludamos al señor doctor Ramiro García, subdecano de Derecho y presidente de los abogados. Doctor García, bienvenido, buenos días. Sí, también está ya por Skype el doctor García. Decíamos y hemos analizado el tema de seguridad y el rol que podría estar pasando. El señor Salcedo ha sido trasladado, pasó más de 50 días en el hospital,
recibía a sus abogados, tenía ahí, como decía el coronel Pazmiño, casi como un presidente de la República despachando cosas desde el hospital. ¿Cómo entendemos, doctor García, este tratamiento en un caso que conmueve la conciencia nacional, que genera una rebeldía social y al mismo tiempo que tenemos la esperanza de que por ahí comiencen a ser juzgados los que han usado y abusado del poder? Bienvenido, doctor García, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un saludo para Mario y un saludo para todos los oyentes y televidentes. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que en efecto este un accidente del cual salió bastante lesionado y es por eso que fue va al hospital y no a la cárcel. Pero como decía Mario hace un momento, al parecer el buen trato era tal que ha preferido quedarse en el hospital y ayer veía noticias de que inclusive se había estado autolesionando, sacándose la para permanecer, para tratar de permanecer ahí porque sabe perfectamente que en la cárcel no va a tener los privilegios que ha tenido hasta ahora ahí en el hospital, sin lugar a dudas. Jurídicamente hablando, ¿se podía modificar esta presencia del señor en los hospitales en virtud del pedido de los jueces? Porque veíamos que los jueces, los fiscales pedían y los hospitales no daban trámites, era un poco cuidando a quién ha sido su comerciante favorito. Bueno, a ver, jurídicamente toda persona tiene derecho a la asistencia sanitaria que requiera. No tendría sentido de que a una persona que está herida y que necesita asistencia médica pues se le dé el derecho a una cárcel donde no va a poder tener esa asistencia. Más aún cuando este señor pues se tiene la expectativa de que sea un testigo privilegiado que permita desenmarañar toda la red de corrupción, porque este señor Salcedo es uno más de tantos comerciantes que han lucrado de la contratación pública los últimos 15 años. Así que es hora de que las mafias que están adentro, porque, ojo, para que exista un contrato con sobreprecios, tiene que haber un grupo de funcionarios que aprobaron y suscribieron ese contrato. Entonces, claro, en este caso, el que cayó es el contratista. Pero los contratantes, las instituciones públicas, porque aparte este señor se movía dentro de toda la contratación pública. Tenía, entiendo que 18 empresas de donde si usted le pedía mascarillas, le daba mascarillas. Si usted le pedía repuestos de moto, le daba repuestos de moto. Es decir, un avión le compraba el avión. Claro, por supuesto. O sea, era un tipo que tenía todo y que no producía nada. O sea, él no era fabricante. El típico intermediario, entonces. Nada más, pero un intermediario con muchas redes, muchos nexos con las redes de corrupción, lo que le permitía que esa intermediación genere pagos enormes, con sobreprecios enormes, gracias a lo cual pues él y su grupo de allegados pues tenía un ritmo de vida propio del jet set europeo, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que revelar ahora y por supuesto es necesario que el señor esté en buenas condiciones para que lo haga. Ahora, obviamente, insisto, toda persona tiene derecho a la asistencia médica que requiera, pero cuando ya esta asistencia médica no es necesaria, y al parecer ya en el caso de él ya no era necesario, por supuesto tiene que ir a la cárcel. Ahora, el señor coronel Pazmiño decía, incluso ya en conocimiento de que alguien habría ofrecido dinero por la vida del señor Salcedo, el trasladarle en la forma que le trasladaron, el llevarle a la cárcel, que ahora ya está verificado que es la del Inca, no le vuelve peligroso, no es una mayor responsabilidad del Estado para... Él no ha pedido ser testigo protegido ni cosas por el estilo, pero lo que circula alrededor es la dificultad. Jurídicamente, ¿cómo debemos actuar, doctor García? Bueno, así como el Estado tiene la obligación de proveer a sus presos de libertad la asistencia médica necesaria, también el Estado tiene la obligación de proveer la seguridad necesaria. Así que creo yo que con él tendrán especial cuidado. Entiendo que le llevan al Centro de Rehabilitación Regional número 8, mejor conocido como La Roca, y
hay pabellones de altísima seguridad. En general, la cárcel es de alta seguridad, pero hay dentro de La Roca pabellones de altísima seguridad en donde seguramente le tendrán a este señor en aislamiento a efecto de evitar cualquier atentado contra su vida. Pero en este momento está en el Inca. ¿Usted dice, le trasladarán del Inca nuevamente a La Roca? Mire, esas son decisiones que le corresponden a quienes dirigen el sistema de rehabilitación social. Ni siquiera del juez. Hoy por hoy depende. No, es decir, el juez puede disponer el traslado de una cárcel a otra bajo consideraciones de seguridad, pero a la final cárcel es cárcel y en la cárcel que hayan decidido ponerle, si está en el Inca seguramente será porque consideran que ahí está más seguro que en otro sitio. Además, prevenir el riesgo de fuga también, porque, ojo que... Ya estaba yendo. Recordemos que se montó no solamente un operativo médico, sino un operativo logístico, policial y militar para protegerle a este señor cuando estaba en el hospital, porque había el rumor de que habían puesto precio por su cabeza. Así es. Coronel Pazmiño, de lo que nos dice entonces el doctor García, claro, ya ni siquiera depende de los jueces, sino del sistema carcelario, de cómo va a funcionar. Pero para los ecuatorianos lo indispensable es zafar esta madeja de corrupción para que intentar, no sé si es posible recuperar algo de lo que ha pasado, pero nos estamos enfrentando entonces a una estructura que está, como nos ha recordado el doctor García, todavía inmersa en la administración pública, y él ha dicho, vean, aquí tenemos a un intermediario que vivía como pasá, sí, pero es un intermediario, ¿no? Y no sabemos si todo lo que está a nombre de él realmente sea de él. ¿Cómo hacer todo este movimiento, Coronel Pazmiño? Gracias. Primero, un cordial saludo para Ramiro. Y segundo, contestando la pregunta, yo creo que es necesario, como bien lo había manifestado Ramiro, comenzar a desenrollar este ovillo de corrupción que está enquistado en la administración pública. Lamentablemente, eso está ahí desde muchos años atrás. Eso es una carrera ya, yo diría, un diplomado especial que se viene gestando desde muchos años atrás. Y hay que comenzar a hacerlo en base a un proceso de investigación permanente. Yo diría, en este tema hay que trabajar separado de la administración normal, con equipos especiales para poder hacer un seguimiento pormenorizado de todas estas actividades y los vínculos que tienen. ¿Por qué digo separado, aislado, compartimentado? Porque hay una fuga de información tremenda en los organismos de seguridad del Estado. Entonces aquí se alerta, apenas le ponen, le dicen, vamos a investigar a esta persona ya está saliendo, ese momentito está saliendo al exterior, porque ya sabe que le van a iniciar las investigaciones. Entonces tiene que seleccionarse un equipo para hacer esta parte. Por otro lado, yo sí creo que para estos traslados de un centro carcelario a otro centro carcelario, es indispensable que la Policía Nacional y el juez haya pedido ya, a través de los abogados, pueden haberlo hecho, no sé, esa parte, pero tiene que haberle pedido este estudio de riesgo y vulnerabilidad, porque si bien es cierto lo que dice Ramiro, el Estado tiene que garantizar la vida de esta persona, pero el juez para tomar una decisión tiene necesariamente que contar con un elemento de juicio ahí, y ese elemento de juicio es esos estudios que se hacen sobre esta persona. ¿Por qué? Porque ya existe, como bien también lo decía Ramiro, ya existe un antecedente relacionado al precio que están colocando sobre la vida de esta persona. Ahora, la cárcel del Inca, donde está al momento siendo prisión, Salcedo, ¿sí? Sí, no tiene los sistemas de seguridad que tienen otros centros de máxima seguridad. Y lo recomendable para esta persona, por su integridad física, también por la colaboración que puede brindar a las autoridades judiciales, es que sea trasladado a centros de máxima seguridad, como es La Roca o como es el de La Tacunga, donde existen estas zonas especiales que yo decía de aislamiento y donde ese tipo de garantías de la vida están mucho más protegidas con relación al resto de los centros carcelarios, que son más relajados los sistemas de seguridad y que puede pasar cualquier cosa acá.
Doctor García, desde el punto de vista jurídico, los abogados del señor Salcedo han hecho todo lo posible por mantenerlo en el hospital. Y en algunos casos decían, comenzó incluso a tener certificados médicos de que era indispensable. Ahora hay un perito de la Fiscalía que dice que no era indispensable, que ha sido un exceso el mantenerlo ahí. Los abogados, en ejercicio de su profesión y todo eso, hacen todo esto por cumplir la ley, están en ese derecho. A veces uno dice, pero los abogados también no pueden hacer eso. No, para eso se formaron, o sea, para incluso que asistir no sé, al delincuente, pues, doctor García. Bueno, primero, constitucionalmente toda persona tiene derecho a la defensa. Y los abogados lo que hacemos es materializar ese derecho a la defensa. En segundo lugar, como abogado, uno siempre va a procurar las mejores condiciones para su defendido. Y obviamente, en el caso del señor Salcedo, él va a estar mucho más cómodo y posiblemente más seguro en el hospital con resguardo policial y militar que en una cárcel. Pero evidentemente esta es una situación que no se podía prolongar indefinidamente en el tiempo. Así que han hecho lo posible por alargarla lo que más pudieron. Ahora entiendo que hubo inclusive una junta médica en donde se encontraba, y se llegó a la conclusión de que ya la asistencia médica hospitalaria ya no era necesaria. Así que este señor ya ahora pasa a un centro de rehabilitación, es una persona privada de libertad más, y lo interesante del tema va a ser ver qué es lo que nos tiene que decir, insisto, sobre cómo funcionan estas mafias, no solamente en el sistema hospitalario público, sino en toda la contratación pública. Porque, ojo, lo que decíamos hace un momento, este señor es no solamente un intermediario, pero además un intermediario de menor nivel. Aquí estamos hablando de un comerciante pequeño, no estamos hablando de la gran corrupción de la contratación pública que está en otros sectores. O sea, recordemos, imagínense, si este tipo vendiendo mascarillas y vendiendo insumos. Imagínese la refinería. Imagínese usted la refinería de Caldas, imagínese usted la refinería del Pacífico. Esa es la gran corrupción. Imagínese usted las hidroeléctricas que están cayendo. Esa es la gran corrupción. La intermediación petrolera. Esa es la gran corrupción. Las empresas eléctricas en cada una de las provincias, ¿no? Que todavía ni siquiera se han iniciado las investigaciones. Doctor García, pero desde ese punto de vista no podemos dejar tampoco decir, oiga, este es un delincuente más bajo, hay que ver quién le tenía, o no. Hay que investigar todos los casos de corrupción pública, sin duda. En este caso se hizo evidente. Recordemos que este caso se hace evidente por el tema de la pandemia. O sea, si no hubiera habido la pandemia y si no seguirían vendiendo cualquier cosa. Y si no se hubieran desaforado, porque el problema es que la ambición rompió el saco. O sea, lo que venían haciendo durante años, quisieron ahora replicarlo en la epidemia, aprovechar el relajamiento de los controles y sobre todo la emergencia sanitaria, que evidentemente impone un programa, una estructura excepcional de contratación, y esto quisieron aprovechar el papayazo que dio la función pública para hacer negocios mayores a los que habían estado haciendo. Desaforadamente. Entonces aparece este señor Salcedo como uno de los contratistas que vende que vende con sobreprecios. Y luego mire que esto ha generado otras cosas, porque luego investigan al señor Salcedo y resulta que el señor Salcedo ha tenido carnet de discapacitado y que con ese carnet se había importado 2 vehículos de alta gama. Sí. Claro. Y luego eso generó otra investigación de los carnet de discapacitado, porque si el señor Salcedo no se caía en el avión, hasta ahora tendríamos discapacitados piloteando el avión. Discapacitados, nos habíamos enterado de los chanchullos que había alrededor de los carnets de discapacidad con otros actores. Coronel Pazmiño, entonces, claro, estamos en un terreno fangoso, en una cosa en donde la seguridad para esta gente que se logra descubrir, como nos recuerda Ramiro García, por la caída de la avioneta, porque se volvieron descontrolados, se desaforaron,
y claro, hasta para robar se volvieron brutos, dirían algunos. ¿Cómo el Estado puede ayudarnos a garantizar una mayor seguridad? Porque esto es seguridad del Estado, Mario. Francisco, yo creo que lo importante aquí es que se tienen que establecer responsabilidades. Aquí se cometen los delitos y la última rueda del coche, en este caso este señor Salcedo, como bien lo decía Ramiro, es un pequeño intermediario, el más pequeñito, pero no seguimos escalando para determinar las responsabilidades administrativas, gubernamentales que existen en los procesos de corrupción. Eso es lo que tenemos que determinar, no solo en el tema también en el tema de otros delitos conexos. Por ejemplo, esa salida de la avioneta hacia el estrellamiento allá en Perú ha quedado en nada. Ahí se tiraron la pelotita entre la Dirección de Aviación Civil y los dueños de la avioneta. Y no ha pasado nada. Aquí no pasa nada. O sea, de un escándalo pasamos a otro escándalo y de ese escándalo a otro y no va pasando nada. Ese es el problema. Yo creo que el gobierno y la administración de justicia tienen que ser mucho más rígidos con relación a ese tipo de seguimientos, porque si no tendríamos una justicia que está amparando la impunidad y eso sería negativo para el país. Necesitamos que esto se profundice, es lo que exige la población, que sea transparente, porque esa es la forma en la cual el pueblo le pide a este poder del Estado judicial: señores, en ustedes estamos confiando para que hagan justicia, pues, y que no permitan que nos vean la cara de, discúlpenme el término, de tontos a los ecuatorianos, y estos salgan después al exterior a seguir disfrutando de lo que nos robaron. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está ese posicionamiento de los jueces, de los fiscales, de los abogados, para que verdaderamente exista una presión? Y esa presión social les pide a ellos permanentemente que esto se transparente y que se ponga mano dura, porque caso contrario, parece que les tiembla la mano el momento de tomar una decisión judicial. Y también dicen, vamos a ver cómo está y cómo van las cosas. Fíjense, solo me regreso un ratito a la línea de investigación de la entrevista. El traslado del señor Salcedo. 4 médicos en la ambulancia metidos con el señor para trasladar a Quito. Aquí hay una situación. ¿Qué tiene el señor? ¿Alguna privilegio especial? ¿O alguien desde atrás o desde el gobierno le está dando cierto tipo de cobertura o protección? Eso me parece sumamente raro. Un convoy que ni es el convoy del presidente de la República para trasladarlo de una ciudad a otra ciudad, pudiendo utilizar una avioneta y trasladarlo directamente hacia Quito. Entonces hay procedimientos que no son los adecuados y no son los correctos. Doctor García, para concluir esta reflexión que han hecho el coronel Pazmiño y usted diría que esta sombra que está sobre un grupo político de presencia de varios años, la familia Bucarán, están ahí, están omnipresentes, la propia vinculación que podría darse, ¿esto dificulta más el tema político, dificulta o genera mayores dificultades, para ser así más claro, en la justicia? Tenemos entonces una justicia secuestrada, doctor García. Bueno, yo creo que, a ver, primero hay que dejar, creo que ahí se nos vemos. Okay. Yo creo que jamás antes como ahora la justicia había actuado con tanta celeridad y tanta efectividad. Eso es lo primero que tenemos. Hay que reconocer eso entonces. Estos contratistas no es que vienen actuando de hace 15 días, ellos vienen actuando desde hace 15 años. Sí, claro. Entonces, y jamás les había pasado nada. Su actuación había sido total y absolutamente impune. Ahora están presos. Vemos, por ejemplo, en el caso de sobornos, que se ha procesado a toda la cúpula de un gobierno. Eso yo creo que hay que saludar. Entonces, yo creo que hay señales claras de que la justicia está actuando. Obviamente, siempre nos va a quedar a saber a poco y siempre nos va a quedar debiendo, teniendo en cuenta la cantidad de actos de corrupción, porque aquí en el Ecuador la corrupción es la regla, no es la excepción. Usted vaya a donde vaya al sector que usted quiera y va a encontrar corrupción, tanto público como privado. Entonces, es la pandemia real. Sí, ese mito de que los buenos somos más, mentira. La corrupción
corrupción es un problema sociocultural. Y lo que estamos viendo es simplemente una expresión de eso. Ahora lo hemos visto en el sector hospitalario por razones de la epidemia. Mientras en Guayaquil había gente que estaba muriéndose en las calles y había cadáveres que estaban 2 días sin recoger, ahí mismo se estaba haciendo negocios en la presidencia, en el sistema de salud pública. Y claro, mientras donde unos veían muertos, otros veían negocios. Y ese es el tema. Y es gente que, insisto, se desaforó, se hizo visible, porque aparte este señor Salcedo, muy amateur en el trabajo, pues, ¿no? Porque se mostraba, él tenía la necesidad de mostrar su ritmo de vida, salir con una Miss Ecuador, estarse pavoneando en un yate con los participantes de un reality show. Bueno, es decir, una cosa muy comercial, muy de baja ralea además. Pero claro, insisto, la gran corrupción, esa que no se ve, esa que no aparece en los yates y que no está y que no aparece con el jet set farandulero, esa es la real. A seguir además. Sí, por supuesto. Este señor es un microcomerciante. Este es un tipo que aprendió a hacer negocios en el correísmo. Recordemos que ahí se trajo a Di Blasio por $2 millones para que le toque piano y dé consejos sobre el consumo de drogas. Y desde ahí en adelante ha seguido haciendo una cantidad de negocios. Y luego se fue enrolando con algunos sectores de la política. Y eso es lo que hay que establecer. ¿Quiénes son los que han participado de sus negocios? ¿Con quién ha hecho negocios? ¿En qué sectores? Pero sin perder de vista, insisto, a los grandes temas de corrupción. Queremos agradecer tanto al señor doctor Ramiro García como al señor coronel Mario Pazmiño por estas reflexiones. Estaremos en contacto, como siempre, gracias a ustedes por compartir. Está ya con nosotros el señor ministro de la Producción y Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, el abogado Andrés Ordóñez. También estará director zonal del SRI. Señor ingeniero Iván Ontaneda, buenos días, bienvenido. Se ha generado todo esto del impuesto, le genera a usted una preocupación social, diríamos así. Pero frente a esta preocupación, el sector externo del comercio parece que avanza, y ahí le diríamos en el tema de inversiones y pesca. ¿Cómo está el tema de China? ¿Cómo están estos otros sectores? Bienvenido, buenos días, ministro. Buenos días, gracias por la oportunidad. Primeramente hemos sido claros en explicar la magnitud de la crisis que está atravesando el Ecuador. Una crisis sin precedentes en la historia del país. No recuerdo una catástrofe, una guerra que haya dejado tantas pérdidas, no solamente humanas, sino también pérdidas económicas. Este panorama se lo preveía, lo veíamos venir, y producto no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Las economías han colapsado, el comercio, la producción se han visto seriamente afectadas, y obviamente nuestro país no ha sido la excepción. Producto del COVID, producto de la paralización comercial, industrial en el mundo entero, las pérdidas solamente en el Ecuador superan ya los $20,000 millones de lucros cesantes, de más de 100 días de confinamiento, de negocios sin vender, de empresas sin producir al 100%, de restaurantes cerrados, de hoteles cerrados, en fin, no existe un solo sector de la economía del Ecuador, de todo el tejido productivo, que no se haya visto afectado ante esta circunstancia. Y producto de aquello, obviamente, nos ha tocado desde el gobierno nacional tomar el toro por los cuernos y asumir con responsabilidad la situación. Obviamente una situación, como digo, que ha desbordado cualquier expectativa, incluso del gobierno nacional, puesto que no se necesita ser premio Nobel de Economía para entender de que cuando un comercio, una industria está paralizada, obviamente sin vender, sin producir, afecta directamente a la liquidez de estos sectores. Y empresas que han hecho lo imposible por tratar de subsistir, y obviamente estas pérdidas económicas
han derivado también en pérdidas de miles de plazas de empleo. Ese es el panorama real de la economía y de la situación productiva del país. Por eso es que es tan importante poner sobre la mesa algunas herramientas que ayuden a mitigar este impacto económico y productivo. Y una de estas herramientas va ligada directamente con la inyección de recursos económicos y financieros a la economía, a los sectores y a las empresas. Y en ese sentido se creó el programa Reactívate Ecuador hace más de 30 días, 35 días, como una de las principales acciones que puso sobre la mesa el gobierno nacional. Señor ministro, ¿y ese fondo cuánto es y cuánto se ha logrado efectivizar, diríamos? Es un fondo que arrancó, es un fideicomiso de 1.150 millones de dólares, que están destinados para atender las necesidades de crédito de los distintos sectores productivos del país. Este fondo ya se ha entregado muchísimos créditos, sobre todo a pequeños, medianas empresas, microempresas, comercios en general, que como le decía, necesitan hoy más que nunca esa inyección de oxígeno para apuntalar y sobrevivir en una situación tan compleja como la que se está atravesando. Pero 1.150 millones suena un monto importante, y es un monto importante, pero lamentablemente las necesidades son mayores. De todos los sectores son mayores. Pero frente a 20.000 millones, cerca de 4.000 millones, siquiera al menos serían las necesidades. Por lo tanto, buscar recursos es nuestro desafío, y lo seguimos haciendo. Las gestiones que ha hecho el Frente Económico, el propio presidente Lenín Moreno, tocando la puerta a organismos multilaterales, a países amigos, para que puedan entregarnos créditos y podernos nosotros pasarlos al sector productivo en condiciones favorables, en condiciones de tasas que sean preferenciales, con periodos de gracia adecuados y con plazos adecuados. Lamentablemente, esas necesidades siguen aumentando y estamos intentando, como le dije a usted, atender en primera línea a los sectores productivos más vulnerables y de más atención, que son los pequeños, medianos y microempresarios. Señor ministro Ontaneda, si de los 1.150 millones habremos ejecutado en este mes último, para poder decir, o procesado a lo mejor algún proyecto, ¿qué sectores son los que van a ser tratados o los que están de prioridad? Usted nos ha dicho la microempresa, pero ¿qué están? Microempresa en general, vinculados a la alimentación, vinculados a qué, para reactivar también al sector del trabajo, o sea, no seguir perdiendo fuentes de trabajo, ministro. Mire, los créditos, yo tengo aquí un reporte del monto y el porcentaje por sector económico que se ha venido atendiendo. La microempresa, comercio al por menor, de todos los productos, actividades de servicios de alimentos, de bebidas, hemos entregado créditos a cafeterías, hemos entregado créditos a pequeños restaurantes, hemos entregado créditos al sector de prendas de vestir, tiendas, comercio al por menor, a la pequeña empresa, comercio al por menor de ferretería, de construcción, hemos entregado a la mediana empresa, comercio de precio de partes de vehículos, insisto, de alimentos, de comidas, sector turístico. ¿Tiene un porcentaje de eso? Entre otros sectores, siempre hemos tratado de atender en primera línea a estos sectores. Se han presentado... De los 1.150 habremos usado ya unos 50 millones, por decir una cantidad. Mire, al momento ingresadas al sistema de la campaña Reactívate Ecuador, tenemos cerca de 3.071 operaciones que están siendo atendidas, y que entre las aprobadas desembolsadas y aprobadas por desembolsar en los próximos días, llegamos a 154 millones de dólares. Estos son los rubros que se están entregando solamente a través del Banco del Pacífico. Pero les recuerdo que también tenemos otros canales financieros que se están atendiendo a través de este crédito Reactívate Ecuador, que es la banca pública,
las cooperativas de ahorro y crédito, la Corporación Financiera Nacional y también otras entidades de la banca privada, como lo es el Banco de Guayaquil y el Banco del Pichincha. Es decir, hemos tratado de buscar la dinámica más eficiente y más expedita para que la atención de créditos sea mucho más rápida, porque la necesidad de recursos es imperativa en estos momentos para la economía. Planteado es entonces así, vemos que el fideicomiso comienza a funcionar y a dar, a lo mejor podríamos calificarlo así, resultados. ¿Qué pasa con la China? No solo una reflexión suya, ministro Ontaneda, de la flota pesquera, sobre la que ya el ministro de Defensa y la Cancillería nos han dicho algunas cosas, pero también estas otras dificultades del comercio exterior. Y usted, ministro, tiene esa doble condición, es además de exportador, es el ministro de Comercio. Sí, mire, la relación con China, como con otros países alrededor del mundo, el Ecuador mantiene desarrollo importante en cuanto a la integración que el país necesita con estos mercados. China representa hoy el segundo mercado de interés para los productos que tenemos dentro del país. Los productos de exportación es un destino importante, es una región del mundo que viene aumentando permanentemente su poder adquisitivo y una economía en desarrollo. Obviamente, esos tipos de mercados, el Ecuador quiere estar presente, y no solo el Ecuador, todos los países del mundo quieren estar presentes en un universo de más de 1.200 millones de personas. Entonces, el Ecuador ha logrado posicionarse con productos de alta calidad, no solamente en China, sino alrededor del mundo, y hemos coayudado con acuerdos comerciales, con una política comercial de integración del Ecuador, una política comercial pragmática que desde la dirección del presidente Moreno ha sido eso, integrarlo al Ecuador con socios premium, con socios estratégicos como lo es China. Ahora bien, ¿usted creería que esto de las tres empresas del camarón, ministro, las tres empresas camaroneras que han sido sancionadas, no es una retaliación de la China? ¿No podríamos, especulando, vincular el tema de la flota pesquera? Mire, la relación comercial con China, tenemos una balanza comercial desfavorable para el Ecuador. China, todo el mundo sabe, deficitaria entonces para nosotros, que es deficitaria para el Ecuador. Si bien es cierto, representa un mercado importante para el ingreso de nuestros productos, entre esos el camarón. El camarón ecuatoriano el año pasado exportó más de 2.000 millones de dólares hacia esta región del mundo, de los 4.000 millones, cerca de 4.000 millones que se exportan. Incluso el crecimiento de la industria de camarón en Ecuador, que es el producto no petrolero de exportación número uno, como le decía, con cerca de 4.000 millones de dólares de generación de divisas y más de 260.000 fuentes de empleo que dependen de esta industria. Es un crecimiento sostenido, ¿producto de qué? Producto de la demanda. El mundo demanda por la calidad que ofrece nuestro camarón, calidad en textura y calidad en los procesos de inocuidad. Y obviamente el mercado chino es un mercado permanente en crecimiento. Por eso yo he hablado que somos complementarios Ecuador y China. Ahora se ha presentado un problema puntual. Yo no quiero mezclar ni especular con otros asuntos, quiero ser bastante claro. Estamos manejando el tema en cuerdas separadas, estamos buscando ya una solución inmediata para levantar la sanción a 3 empresas que han sido revisadas por parte de la autoridad competente. Estamos trabajando permanentemente. El día de hoy la autoridad china está haciendo unas visitas virtuales a las plantas procesadoras de camarón, a los puertos de exportación, para poder verificar y poder garantizar que los protocolos de bioseguridad que se llevan a cabo aquí dentro del país, no solamente en la industria de camarón, sino en muchas otras industrias, podemos decirle al mundo que Ecuador exporta y garantiza productos de calidad. Y en ese sentido estoy seguro que en las próximas horas, en los próximos días, lograremos subsanar este inconveniente y fluir de manera normal las exportaciones de camarón hacia ese importante destino como lo es China. Vamos a conversar con el señor abogado Andrés Ordóñez, el director zonal del SDI. Por eso le pediría entonces, antes de concluir este diálogo, señor ministro,
su criterio sobre la recaudación anticipada de impuesto a la renta y dicen, oigan, ¿cómo se está calculando esto? Y usted como ministro del área económica deben haber discutido en el gabinete, en el gobierno, el tema. ¿Cuál su apreciación, señor ministro Ontaneda? Mire, las decisiones que estamos tomando necesitan y deben estar a la altura de las circunstancias de la crisis que atraviesa el Ecuador. He hablado ya de cifras, de números, de la crisis económica sin precedentes en la historia. Por lo tanto, buscar nuevas herramientas que ayuden a atender a más sectores y a más empresas es nuestro desafío. En este sentido, hemos analizado y hemos escudriñado de manera quirúrgica solicitar el anticipo del pago de impuesto a la renta para empresas y para sectores que sí produjeron, que sí laboraron durante este semestre. Si bien es cierto, la gran mayoría de empresas no están 100% operativas y están atravesando situaciones complejas, por esa misma razón hemos buscado recursos en aquellos sectores y en aquellas empresas que sí trabajaron. Y que más bien han tenido éxito económico. El sector farmacéutico, el sector de comunicación, y que con esos recursos poder atender y se nos permita atender a otras empresas que están reclamando y que están necesitando ese oxígeno. Por lo tanto, es un tema de solidaridad. He sido muy claro en decir empresas ayudando a empresas. El Ecuador y el Ecuador productivo, y eso quiero ser muy claro, las grandes empresas funcionan encadenadamente con pequeñas y medianas empresas. Por eso, aquellos sectores quirúrgicos que han generado rentabilidad en el año 2020, no es a todos, es aquellas empresas que sí operaron, que sí tuvieron rentabilidad y que se les está pidiendo de una manera solidaria el anticipo de esos recursos para que nos permita atender con esos recursos y apalancar a otros sectores productivos y defender miles de fuentes de empleo que dependen de aquello. Ministro, entonces lo que usted nos está diciendo es que la crisis también tiene ganadores en lo económico y que esos ganadores es a los que le estamos diciendo, oigan, ya tienen la plata, no solo que compartan, paguen los impuestos anticipadamente. Así es un poco de simple la reflexión. Mire, sí, casi que como usted lo está planteando, es decir, hemos, como le dije, escudriñado quirúrgicamente los sectores, hemos visto y hemos exonerado, y eso se tiene que decir muy claramente, quienes no están obviamente obligados y quienes no entran dentro de este esquema, que son las micro, las pequeñas, las medianas empresas de cualquier renglón, están exentos del pago de este anticipo, así como también actividades económicas como por ejemplo la acuacultura, el sector camaronero, que como usted sabe está atravesando situaciones muy complejas, el sector turístico obviamente, un sector extremadamente golpeado, las líneas aéreas, el sector agrícola, los sectores de las exportaciones no habituales, es decir, se ha hecho una exclusión bastante importante, por eso se habla de solamente 1.180 empresas de un universo de más de 5.5 millones de contribuyentes. Por eso es importante decir que estas 1.180 empresas sí tienen renta, sí operaron, porque el Ecuador no se paralizó totalmente. El Ecuador, a pesar del confinamiento, hubieron sectores que sí estuvieron operativos, que sí pudieron trabajar, y obviamente a esos sectores se ha visto y se ha pedido este anticipo. Y al final del día tenían que pagarlo, porque todos los ecuatorianos debemos pagar el impuesto a la renta. No es un nuevo anticipo, es un oxígeno de aquel que sí lo tiene para compartirlo, ese oxígeno, con empresas, con sectores y con personas que en este momento lo requieren y lo necesitan con bastante urgencia. Señor ministro Iván Ontaneda, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos molestándole en los próximos días nuevamente para evaluar y ver resultados de la acción de su ministerio, ministro. Gracias, siempre a las órdenes. Muy buenos días. Buenos días, ha estado con nosotros el señor ministro Iván Ontaneda, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Y de inmediato entonces la pregunta al señor abogado Andrés Ordóñez, el director zonal del 9 del SDI.
Esta recaudación anticipada y de lo que nos acaba de decir el ministro Ontaneda, son 1.180 empresas. ¿Cómo se escogieron estas 1.180 empresas? La base sería si trabajaron incluso que ganaron más de lo que ganaban los años anteriores. ¿Se puede hacer esta reflexión? Bienvenido, señor doctor Ordóñez. Estimado Francisco, buenos días, un saludo a la ciudadanía, es un gusto poder estar aquí para conversar e informar a la ciudadanía de estos temas, antes que nada, deseándole mucha salud y bienestar, ¿no? Que es algo tan importante anhelado en estos momentos, invitar a la ciudadanía que actuemos conscientemente y que nos cuidemos, ¿no? El gobierno nacional está emitiendo las acciones correspondientes, pero esto no podemos salir adelante si no hacemos nuestra parte. Como usted bien indicaba, estimado Francisco, se ha hecho un análisis, ¿no? Pero para entender la situación hay que verlo desde un contexto global. ¿Cuál es el contexto global? Que es una crisis, es una emergencia que no exclusivamente ha sucedido en el Ecuador, es una crisis a nivel mundial, es una crisis que no estaba prevista en ninguna parte del mundo y que no tiene un precedente, ¿no? Entonces, una crisis que nadie estaba preparado para ello. Lamentablemente en el país llegó esta crisis en una situación bastante compleja, donde la caja fiscal se ha visto afectada por el tema del petróleo y por algunas circunstancias de aspectos macroeconómicos. Y que ya venía de la macroeconomía arrastrándose de algunos años, ¿sí? Efectivamente, entonces veníamos intentando recuperarnos, establecer acciones concretas, sin embargo, no creo que es un tiempo para lamentarnos, sino para ya tomar decisiones. En cuanto a esto, ¿cuáles fueron, y le preguntaba, señor doctor Ordóñez, cuáles han sido los parámetros para que estas 1.180 empresas exigirles el pago anticipado de los impuestos? Bien podrían decirles, es que queremos reinvertir y con esa reinversión generar más trabajo. La propia ley humanitaria les podría servir como escudo para el no pago de este anticipo, ¿o no es así? Bueno, no es un escudo para el no pago de este pago anticipado, ¿no? Recordemos que siempre las decisiones en esta administración tributaria, en este gobierno, han sido enfocadas en dos ejes primordiales. ¿Cuáles son estos ejes? La simplicidad tributaria, es decir, que la tributación sea mucho más fácil utilizando las herramientas tecnológicas, y a la vez la progresividad tributaria. ¿En qué sentido se debe entender la progresividad tributaria? Que el que más tiene, más paga. Entonces, este es un momento bastante complejo, el ministro ya lo ha indicado, ¿no? Me parece muy acertado lo que el ministro ha dicho, que este momento no es un momento de solo pago de impuestos, sino que son empresarios dando la mano a otros empresarios. ¿Por qué? Porque este pago anticipado va a servir para precisamente ayudar a estos grupos vulnerables a través del programa que el ministro ya lo ha indicado. En ese sentido, el catastro general de contribuyentes, que son cerca de 6 millones, se ha visto, hemos hecho el análisis a aquellos contribuyentes más prósperos o que no han tenido una mayor afectación dentro de la crisis tributaria. En ese sentido y bajo este contexto, son 1.188 contribuyentes de este universo global que se ha identificado por parte del gobierno, que cumplen las condiciones necesarias como para poder hacer frente y coadyuvar a esta pandemia, ¿no? Creo que es una decisión responsable dentro de las competencias que el presidente de la República tiene. Recordar que no es un impuesto nuevo, ya que el aprobar impuestos es una competencia de la Asamblea Nacional. No obstante, el presidente, en una situación de emergencia, y qué más emergencia que la que estamos viviendo, que es peor que el terremoto, peor que una guerra, puede disponer el pago anticipado de impuestos, ¿no? Entonces, se está aplicando la ley y haciendo eso. ¿Usted diría, Andrés, que hay sectores ganadores en la pandemia, que hay sectores, podríamos decir, que han tenido mayores ganancias a lo que el semestre del año anterior tenían frente a este año? ¿Es posible eso? Creo que no es una condición
acertado, no sería responsable de mi parte decir que hay grupos ganadores, puesto que la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? Sin embargo, hay ciertos sectores que no han tenido una mayor afectación y que por eso cumplen las condiciones que están establecidas en el decreto como para que puedan coadyuvar para salir adelante de esta situación. Recordemos que no ha sido la única medida que se ha tomado, ¿no? Por ejemplo, los servidores públicos estamos aportando. Recordemos que se ha hecho una reestructuración del aparataje fiscal, que esto ha producido un ahorro, porque muchas personas, muchos actores han dicho, bueno, pero primero hay que poner el ejemplo casa adentro. Casa adentro lo hemos hecho, hemos tomado varias actividades. Nosotros como servicio de rentas internas hemos entendido nuestro papel, hemos seguido trabajando constantemente, generando una recaudación que permita hacer frente. Sin embargo, ante la gravedad que se ha generado, y como vuelvo y repito, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, más esta afectación en la caja fiscal, es necesario tomar más medidas de una manera responsable. Haciendo un ejemplo, es como cuando en casa estamos planeando un viaje, sin embargo hay una enfermedad en la familia. ¿Qué es lo más responsable que podemos hacer? Ver los recursos propios que podemos destinar para salir de este contingente. Entonces, estos recursos se han identificado en el pago anticipado de impuestos. Ahora, muchas personas pueden indicar que es tomar los ingresos para el próximo año. Bueno, frente al actual, y que lo más responsable es hacer el frente en este momento, ¿no? Porque también fácil sería ir arrastrando el problema, que se vaya agravando más y que el nuevo gobierno sea el que tenga que hacer frente. En ese sentido también hay que ser muy claros que no es el 100% del impuesto a la renta que se están anticipando. Sino ¿Hay una proyección sobre eso? 188. Sí, efectivamente nosotros tenemos una proyección, hemos hecho los análisis correspondientes y para ponerle en este sentido, de lo que es de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019, por ejemplo, hasta junio hemos recaudado 258 millones, con una variación del 2.7, 2.388 millones, con una variación de 2.7 en relación al ejercicio fiscal anterior. 2.7 menor. ¿Perdón? 2.7 menor a los 2.800 millones que nos habla. No, son en este año, hasta junio del 2020, hemos recaudado 2.388 millones. Exactamente. Entonces, hemos tenido una variación en relación al ejercicio fiscal anterior. Entonces, bajo lo que estábamos viendo, que decía que es, algunos actores han dicho que es irresponsable porque se dejará de octubre. Andrés, en relación a este pago anticipado, todavía no habrá, a más de la reacción pública y eso, pero el cálculo que usted nos ha hecho dice eso equilibra los ingresos. Y hasta finales de año, ¿ustedes tienen alguna proyección de cuánto significará, no sé si la reducción del pago del impuesto a la renta de otros sectores? Bueno, en este momento creo que es muy anticipado hablar de cuál será el cierre de año, cuál será la proyección para el próximo año. Sin embargo, estas acciones que se han tomado es precisamente para que no haya mayor afectación. Durante este tiempo se han estado analizando y se seguirán analizando los supuestos macroeconómicos, pero ajustando las metas correspondientes. Sin embargo, nosotros como SRI, como vuelvo y repito, pese a la pandemia, hemos constantemente ejecutado el trabajo, no paramos de trabajar ni un solo minuto y tenemos un cumplimiento en nuestra meta del 109.2%, ¿no? Entonces, o sea, ¿pasaron la meta? ¿Perdón? ¿Pasaron la meta? En este momento tenemos un cumplimiento hasta este momento del 109.2%. No obstante, durante los próximos meses habrá que analizar los supuestos macroeconómicos para analizar un posible ajuste de la meta de recaudación tributaria, pero este trabajo que nosotros hemos hecho como Servicio de Rentas Internas es entendiendo la situación que está viviendo el país, ¿no? Y que la caja fiscal principalmente se está alimentando de la recaudación tributaria. Entonces,
Si bien es cierto que hay contribuyentes que se han visto seriamente afectados, que han tenido una paralización en sus ingresos, como los sectores que bien indicaba el ministro en su intervención, también hay sectores que no se han paralizado y han continuado con su venta. Entonces, lo más responsable para estos ciudadanos y hacerle la invitación también es que continúen con su actividad cumpliendo con sus obligaciones tributarias oportunamente, porque estos también son ingresos muy valiosos que el Estado necesita en este momento para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. Andrés, podríamos hacer una evaluación, no sé si eso es posible, para ver lo del IVA, cómo está, las metas que ustedes tenían sobre el IVA, y no sé qué otros impuestos tengan previsto calcular y que haya o que exista la necesidad de revisarlo. Usted decía es muy prematuro quizá, incluso en el tema del impuesto a la renta, se están tomando medidas para regularizar eso, pero ¿y en los otros tienen ya ustedes proyecciones, Andrés? Bueno, más que previsiones, hacemos constantemente el seguimiento de la recaudación y del crecimiento o decrecimiento de los sectores económicos. De manera general, vemos que hay un decrecimiento producto de esta crisis sanitaria del 17.4% aproximadamente. Obviamente, uno de los impuestos que mayor afectación tiene son aquellos que se generan en las operaciones de comercio, como es el IVA, como es el ICE, como es el tema de importaciones, ¿no? Uh-huh. Pero como vuelvo y repito, nosotros hacemos un seguimiento constante, estamos constantes que cumplan oportunamente con sus obligaciones, en función inclusive de aquellos que tienen mayor importancia recaudatoria, porque no sería justo en ese momento que no declaren lo que legalmente corresponde que declaren. Entonces, somos un equipo muy consolidado, que constantemente hacemos estas variaciones y estamos trabajando para asegurar la recaudación tributaria que permita hacer esta frente a esta crisis. Esto inclusive me permito aprovechar el espacio, estimado Francisco, para indicar que gracias a todas estas gestiones que la administración ha hecho, se vio merecedora del reconocimiento a la excelencia a la excelencia entregado por el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces son varios puntales, es por primera vez en la historia que se hace este reconocimiento y precisamente va enfocado por todas estas acciones que la Administración Tributaria hará, ¿no? De esta experiencia suya, Andrés, ¿usted diría que estamos consolidando al Servicio de Rentas Internas como una institución mucho más técnica a la que le podemos confiar esta administración? Y no le pregunto ya solo como el director zonal, ¿usted siente como ciudadano que eso se está volviendo la institución que creó doña Elsa de Mena? Sin duda alguna, no obstante, toda institución creo que es perfectible, pero nosotros vamos enfocándonos a ella, ¿no? Y que la ciudadanía sienta bastante transparencia y bastante confianza que el trabajo que la administración tributaria hace es un trabajo netamente técnico, es a donde nosotros estamos apuntando. Personalmente considero que es de las instituciones que más solvencia tienen y que más credibilidad tienen a nivel de las instituciones públicas y que se ve reflejado también con este premio, con este reconocimiento que ha hecho el Ministerio del Trabajo. Pero hay un puntal importante, bueno, dos puntales importantes. El primero es que estamos viendo que hay una mejor cultura ciudadana, es decir, que los contribuyentes o los ciudadanos cada vez entienden más de la importancia de hacer las declaraciones y que cuando declaran oportunamente no van a tener ningún problema con el Servicio de Rentas Internas. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos para que este cumplimiento se vaya generalizando? Es con la simplicidad tributaria, estableciendo herramientas tecnológicas, servicios en línea que permita el cumplimiento. Y lo segundo es el equipo de trabajo que tiene el Servicio de Rentas Internas, que sí merece el reconocimiento, que en ni un solo momento ha bajado su productividad y que hemos estado constantemente, o sea, en el teletrabajo hasta hace unas 4 semanas y ahora presencial, seguimos prestando la atención a la ciudadanía. Ha estado con nosotros el señor abogado Andrés Ordóñez. Andrés, muchas gracias por compartir esta visión y claro, comentarnos lo que pasa en el SRI. Muchas gracias, estimado Francisco. Siempre es un gusto estar aquí. Si me permite únicamente indicar
cuáles son los ciudadanos que deberán hacer el pago anticipado del impuesto a la renta. Es importante aclarar esto, ¿no? Porque estos 1.180. Perdón, las 1.188 empresas, sí, ya. Efectivamente, son aquellos que obtienen ingresos grabados de impuesto a la renta, excepto los provenientes en relación de dependencia. Es decir, si yo tengo ingresos netamente por relación de dependencia, no estoy obligado a este pago. La segunda condición es que en el ejercicio fiscal 2019 hayan tenido ingresos brutos en un monto igual o superior a los $5 millones. Y el tercero es que hayan obtenido una utilidad contable durante enero a junio del 2020, excluyendo así los ingresos y gastos de trabajo en relación de dependencia. Entonces, estas tres condiciones son para catalogar estas 1.188 empresas que, como vuelvo y repito, no es un nuevo impuesto ni que está afectando a las micro, medianos o pequeños contribuyentes. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor doctor Andrés Ordóñez, director zonal 9 del SRI. Enseguida volvemos con el señor ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Estamos aquí para acompañarte, ¿sí? Para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo.